Bueno, pues muchas gracias a todos y muchas gracias a Katia Dawi por estar aquí, por participar en el Club de Lectura. Desde Lima me has dicho, ¿verdad? ¿Que estás ahora? Sí, Claro, yo pensaba que sí. estabas en Argentina porque en la solapa del libro ponía que actualmente vives en Buenos Aires. Es que vivo en Buenos Aires, Has venido a pero, Perú por la pero situación. volví para votar. Ah, claro, tenía que haberlo imaginado. Bueno, me voy a aprovechar un poco de la portada del libro para presentarte. Eh, Katia Adawi es autora de los libros de cuentos Aquí hay icebergs y Algo se nos ha escapado, y de la novela Nunca sabré lo que entiendo. Y también tus relatos pues están en muchas antologías, tanto en Perú como en el extranjero. También ha sido traducida al inglés y al italiano. Y como hemos dicho antes, pues vives en Buenos Aires y eres una gran tallerista de talleres de escritura. O sea que yo creo que este club pues, va a ser muy provechoso. Pues nada, pues bienvenida, muchísimas gracias, Katia. Gracias a ustedes. Qué alegría que dediquen su tiempo pandémico a estar un ratito acá. La verdad es que cuando Juan Casamayor me habló de Geografía de la Oscuridad, me lo envió antes de que saliera aquí en España, y me dijo, tienes que leértelo del tirón. Yo te recomiendo, si puedes, que te leas del tirón, porque para conservar la tensión tanto de los relatos como del lenguaje. Y tengo que decir que cuando terminé de leerlo, le escribí un WhatsApp y le dije, estábamos buscando un libro para hacer un club de lectura, y le dije, tiene que ser Geografía de la Oscuridad sí o sí, ¿no? Porque me dejó, la verdad, pues maravillado. Y esto siempre lo hacemos. Se trata de que yo hable poquito y ellos hablen mucho, pero bueno, para romper el hielo y para los silencios incómodos, pues yo haré preguntas hasta que se arranque. Y bueno, la primera, la más obvia, quizá, querría que nos contaras un poco cómo surge Geografía de Oscuridad, cómo surgen los relatos de este libro. Sí, bueno, primero, nuevamente gracias por su tiempo. Eh, eh, Me pasa muchas veces que encuentro una frase y quiero escribirle un cuento en homenaje, digamos, ¿no? Entonces, yo vi una foto de la Tierra tomada desde el espacio y era la foto de un apagón. Y se veía claramente una ciudad con zonas iluminadas y otras zonas encendidas. Y pensé que esa era una buena metáfora de cómo somos nosotros, con nuestras propias zonas de luz y oscuridad. Y pensé, eh, voy a escribir sobre padres y voy a dar cuenta de su ambigüedad, ¿no? Que pese a su amor, que pese a todo, a su deseo de paternidad, en algún momento les entre la duda, les entre el fracaso, les entre el miedo y pierdan esta omnipotencia, ¿no? Su idea de conquista y fracasen como cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, no pensé en padres que fueran ni heroicos, ni épicos, sino padres de día a día, en el instante mismo en que pueden perder algo, pero desde el punto de vista de hijos e hijas. Entonces era ellos pensándolos a los otros, no los padres, no solamente los padres teniendo voz. Hay pocos padres aquí que tienen voz, son los hijos los que hablan por los padres. Es cierto, quizá porque antes son los padres los que hablan por los hijos, ¿no? Y los que construyen el imaginario familiar. Así es. Los mitos. Somos las hijas y los hijos los que tenemos que cambiar la narrativa familiar y desmitificarla, ¿no? Algunos lo hacen, otros prefieren seguir en la cómoda negación, que está bien, pero para aquellos que miran debajo de la alfombrita los secretitos y quieren saber, ¿no? Entonces, quizás es un libro para quienes pueden mirar debajo de la alfombra y seguir adelante. Totalmente. En el caso de los libros de relatos, una cosa que siempre me ha intrigado es cuando un escritor decide, o una escritora decide que ya está, que el libro de relatos ya está, o sea, que ya está finiquitado, que ya está acabado, que con este relato se acabó. No sé si es cómo funciona, si es una sensación o si te metes en esa manera determinada de trabajar los relatos, de trabajar el lenguaje y llega hasta ahí. Sí,
en mi caso yo soy muy poco obsesiva, pero cuando escribo soy obsesiva. Es decir, puedo escribir un cuento quizás en un día o dos, un mes, y lo voy a reescribir un año entero. Entonces, para mí escribir es reescribir, y, y, has- y- pero no te diría nunca hasta el hartazgo, porque no tengo una relación de hartazgo con la escritura, sino cuando siento que em, entregué todo lo que tenía para dar, mi sensibilidad, mi inteligencia, mi ternura, mi paciencia, mi tiempo, di lo mejor de mí, y ahora necesito a otro ser vivo que salte conmigo y que es pensar, que piense conmigo, ¿no? Entonces, ahí es cuando funciona el ciego y oscuro salto del que habla San Juan de la Cruz como el amor, ¿no? El amor es ese ciego y oscuro salto. Entonces, ahí, cuando yo siento que ha llegado lentamente a su final, trabajo como editora también, secreta. Entonces, yo, yo siento cuando ha llegado al final y ahí lo muestro, porque me importa mucho que se vea el propio trabajo de edición que he hecho yo. Me importa que mi editor sepa que le he dado que le di todo. ¿No? Lo que yo creo que es eso. Eh, bueno, voy a abrir un poco el micrófono, ¿no? Que lo importante es que habléis vosotros y que preguntéis a Katia, pues todo aquello que os ha llamado la atención de Geografía de la Oscuridad. A ver si hay alguna valiente en este caso, porque los clubs de lectura leéis las mujeres, ¿eh? O sea, claramente. O sea, es como una mayoría abrumadora. Así Sí, sí, que, sí. a ver si alguien se lanza. ¿Sí? Bueno, todavía estamos en el No, momento. ahí hay una C que quiere hablar. ¿Alguien quiere hablar? ¿Gregorio? Sí. Ah, no. No, Ah, Ana, no, perdón. C. yo. Sí, bueno, a ver, yo he disfrutado mucho el libro, aunque para mí me resultaban muy complejas las historias, y muy distintas, y además que te hacen plantear lo que acabas de decir de los padres, los hijos, y de los hijos enjuiciando a los padres, que yo qué sé, hubo una en especial, que ahora no recuerdo. La primera, la Mm, que va a visitar al padre que vive allí en un desecho humano, ¿no? Y la sensación que tiene el hijo, que aunque lo enjuicie, sin embargo, tiene, con todo lo que le haga, sin embargo, él se siente como que no puede dejar de quererlo. Y así eso es. me llevó a mí a reflexionar mucho sobre la relación que tenemos con los padres, que en alguna ocasión, aunque veamos los defectos o veamos muchas cosas, yo qué sé, es mucho más importante el amor o lo que sea que las cosas que veamos negativas. A mí esa, vamos, fue la primera y me pilló un poco. Pero luego a medida que leí, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención y que luego al final fui anotando, que utiliza muchas frases como cortadas, agotada de cosechas que no, desprendernos de la vida a ver qué. Y eso también, ¿qué sentido tiene el utilizar esa estructura? Sí, gracias por tu lectura. Mira, eh, la vida es compleja, lo sabemos todas y todos. Y escribir tiene que dar cuenta de esa complejidad. Entonces, escribir no simplifica nunca las cosas, las complejiza y las pone en cuestión. Entonces, em, y, eh, y pensando en que tenemos que reescribir, digamos, ese léxico familiar del que habla Natalia Ginsburg, ¿no? Ese lenguaje heredado de las madres y de los padres, de nuestras filiaciones. Y al mismo tiempo pienso en Henry de Luca cuando le escribe ese poema a su madre que se llama Mi Madre, y dice, mamá, no, esa palabra no la dices tú, esa palabra la pone el hijo en tu boca, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo dar cuenta de la complejidad humana que tiene justamente este lado absolutamente deslumbrante, humano, sensible, y ese otro lado que cualquier persona en una situación de tensión puede matar a otra? Entonces, mi interés era eh,
dar cuenta de la rispidez de una relación a través también de un lenguaje caprichoso y ríspido, un lenguaje de los hijos. Entonces, amor cortante y frío, respuesta cortante y fría también, ¿no? Sin embargo, tú has reconocido que el hijo, en ese primer cuento, que es como el inaugural, yo quería que el hijo dijera, no me olvida. Ah, no me olvida. Porque cuando lo dice, él también comprende que él tampoco va a olvidar al padre, ¿no? Y que la memoria es un asunto de dos, ¿no? Y algo hermoso de escribir es corresponder, ¿no? Escribir es correspondencia. Entonces hay un padre y un hijo. Y aún pese al malentendido, el diálogo es posible. Porque esos dos dialogan, aunque no se entiendan, dialogan. Entonces, y lo va a buscar pese a todo, ¿no? Entonces, es el hijo pródigo al revés. Es, de alguna manera, volver, volver, volver pese a todo, ¿no? Aunque no seas del todo querido, qué sé yo. Que- sí. Luego también hay un párrafo que es Bueno, que es, vamos, es precioso. Además, las palabras, a ver si lo encuentro. Está buscando en el diccionario un montón de palabras, porque aunque más o menos sabía cuáles eran, a ver si me lo he puesto, olía a Sí, bombado. Ah, una frase que también dices en el libro, sí, a ver, el cuento que justamente es la de casas con cimientos en el río, sí, que ahí viene lo que es geografía de la oscuridad. Me ha llamado sí, la atención que muchas veces en otros libros utilizan algún un espacio para sacar el título. Me ha llamado ahí la atención. sí. Y a ver, es que me lo he apuntado, el que habla de olía bombado, el párrafo este que está sentado, Ese es que es no Casas con encuentro cimientos ahora, en y el mira que me río. lo he apuntado todo, pero No te preocupes, es el mismo sí, cuento. el párrafo ese, es que es precioso. El párrafo que está sentado viendo cómo corre el agua, cómo abre la boca, el agua amarga de la lluvia. Yo qué Sí, sé, es que es un trozo, yo para mí, maravilloso. que dice Me ha gustado mucho. que se inventa la palabra, ¿no? Inventar otra Sí, vez palabras, ritmo de brotación. Sí, es que, sí, 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 me acuerdo de esa escena. Sí, eh, es que pero no no lo me encuentro ahora. acuerdo, Luego si lo encuentro te lo digo. sí, no me acuerdo si tenías una pregunta sobre eso. Sí, no, que me ha parecido, vamos, lo de olía a bombado. Y cómo vamos, como dos palabras y te puede hacer ver cómo el agua va por el río y cómo el Sí, olor que tiene a putrefacción. Yo qué sé, que sí, me ha parecido precioso, vamos. sí. Hay Sí. algo con el olor que cuando uno narra a partir del olor, la escritura se vuelve olfativa y, y el texto se abomba unánimemente para todos. Entonces, a mí me gusta la escritura que equipara, ¿no? Entonces, olía bombado y todos podemos reconocer ese olor. Y además hay una A que está tachada a propósito, ¿no? Debería ser olía a abombado. Sí, Pero acá ahora lo he encontrado. uno Sí, la A, olía a bombado, sí. para, para hacerlo de alguna manera más unánime, que sea así el olor para todos. Em, y podíamos imaginar todos a un niño que pone los pies frente a un charco esmaltado, putrefacto, y se inventa vidas secretas ahí abajo, ¿no? Entonces, el tema acuático me interesa mucho también. Siempre está presente el agua, ¿no? Piscina, mar, alud, fenómeno del niño costero, eh, el agua como algo que limpia, que renueva, pero también que arrasa, ¿no? Sí. Y acá tengo un comentario de María Bueno, del ya está. Carmen. Ya. Ay, gracias. Gracias por tu Sí, comentario y tu vale. pregunta. sí, Gracias a ti. te lo iba a trasladar yo ahora, pero bueno, venga, lo digo Estamos porque claro, copiados. sí, Sí, no le funciona el micrófono y sí, primero pues eso, quería felicitarte por los relatos porque le han parecido fantásticos y luego, bueno, pese a la dificultad a veces en el lenguaje,
en especial por frases muy largas o inconclusas, y te lanza dos preguntas. ¿Cuál de ellos, si alguno lo es autobiográfico? Y si te sientes identificada con alguno respecto a la relación con tu padre o con tu madre. Sobre esto les voy a responder con otro libro, no el mío. Hay una autora que a mí me encanta mucho que se llama Jamaica Kincaid. Y ella tiene 2 libros que yo he podido leer en español. No soy buena lectora en inglés, que se llama Autobiografía de mi madre y mi hermano. Y ella dice, aunque yo deba escribir de manera autobiográfica, cuando miento, digo la verdad. Y hay una escena preciosa en mi hermano, en Jamaica Kincaid, cuando ella tiene 13 años y nace el último, el cuarto hermano. Y este chiquito es puesto un poco a su cuidado y unas hormigas rojas atraviesan el árbol que la madre sembró, un guanábano hermoso que la madre adora, atraviesan las hormigas y se empiezan a comer vivo al niño. Y Jamaica Kincaid espanta a las hormigas. Eso es anecdótico. ¿Qué lo hace literario? ¿Qué creen que hace la madre? ¿A quién castiga? Quien quiera responda. Equivoquémonos, especulen. Pero acá van a ver la hechura de un cuento. ¿Qué hace la madre? ¿A quién castiga? Castiga a alguien. Y les pregunto, ¿castiga a Jamaica? ¿Castiga a las hormigas o castiga al árbol? Jamaica. Castiga al árbol. ¿Ah? Castiga al árbol. Va y de un hachazo rompe el árbol. Eso es lo que hace literario. Quizás no pasó realmente, pero que la madre elija vengarse del árbol porque el dulce que tanto ama, ese fruto tan sabroso, ha sido la cuna de sus hormigas y la cuna de casi la muerte de su hijo. Eso es lo literario, la decisión que ella toma en narrar ese árbol aunque no haya sido cierto, ¿no? Entonces, por supuesto que yo me baso en algunos elementos de mi propia biografía, por supuesto. Toda escritura está atravesada por el guión que no queramos, pero siempre donde me falle la memoria, que falla siempre es una trampa, entra la imaginación. Entonces, para ese segmento que nuestra compañera dijo olía bombado, empieza con una imagen de he visto, ¿no? He visto una flor doblarse al peso de una abeja, ¿no? Y eso es una imagen que rebota de una manera sensible en cualquier corazón. Y podemos pensar que es cierto. No tengo que decirles yo lo vi, pero podemos pensar que es cierto. Entonces, más que intentar una autobiografía, yo lo que busco es una idea de verdad. No la verdad, una idea, rozarla. Que quien lo lea diga, esto podría ser cierto. Por más jalado de los pelos que parezca, toda cosa que esté bien escrita podría ser cierta, ¿no? Entonces, eso. ¿Qué más? Pregunten lo que quieran, yo encantada o comenten, yo encantadísima de escucharlos, de escucharlos. A ver, ¿alguien más por ahí? ¿No? ¿Sí? Bueno, y si no... Rocío. Rocío, Yo... venga. Bueno, no sé si lo todo el mundo, pero... Venga, y si no lanzo yo. Yo te iba a preguntar, Katia, salió una reseña en El País de Marta Sanz. Sí. Y tiene mucho que ver con la forma en que construyen los relatos con el uso del lenguaje. Sí. Y ella la titulaba Una autopsia practicada con un serrucho. Porque al leer tus relatos da la impresión de que saltan aristas, de que están construidos como una especie de amalgama con un uso continuado de la elixir. Y no sé, quisiera que nos comentaras si el relato se construye a través de una idea o es el lenguaje el que construye el relato, el uso que tú haces del lenguaje. Sí,
yo quería que hubiera conflicto, es decir, que hubiera trama, pero sobre todo me interesaba que la trama fuera arrastrada por el lenguaje. Em, eh, que yo, es lo que ahora me interesa en la vida, digamos, ¿no? El lenguaje que es una impureza, digamos. No hay nada más impuro que el lenguaje. Todo el día lo construimos como queremos. Los niños inventan palabras, ¿no? Papel higiénico dicen papel palígeno, o sea, eso me acuerdo mucho. Los niños inventan todo el tiempo palabras y crean un lenguaje a la medida de su mundo, ¿no? Entonces, y yo me acuerdo lo festivo que era para mí cuando era niña equivocarme y no ser corregida. Decir, mamá, me acuerdo de eso mucho, mamá, hay un cocodrilo en el patio. Y ella salió corriendo y me dijo, eso es un alacrán. Pero mi mente había hecho una buena asociación, porque yo en la tele había visto una figurita, un cocodrilo como algo largo, acerado, verde, brillante, eh, y había hecho la asociación en otro bicho que mi mente era similar. O sea, había nombrado con lo primero que se me había ocurrido, había inaugurado y rebautizado ese bicho. Em, entonces, por eso a mí el lenguaje es algo que me interesa como exploración, ¿no? E insisto, escritura literaria que no explora, para mí ya no me resulta tan interesante. Entonces, escribo como busco lenguaje en los libros que celebro y que leo, ¿no? Eh, y es lenguaje. Y sobre el tema del elipsis, el elipsis es un regalo que la vida nos da cuando escribimos, o cuando hacemos cine, o cuando hacemos teatro, porque en nuestra narración, en nuestra realidad, no hay elipsis. No podemos hacer elipsis todo el tiempo, ¿no? Porque siempre se nos va a preguntar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? No aceptamos la dosificación en la oralidad, pero cuando escribimos podemos, de alguna manera, actuar sobre el tiempo. La vida no nos permite, o es presente, o es pasado, o es futuro. Y en escritura podemos actuar sobre el tiempo y decir, esto lo guardo para después, esto lo guardo para después, esto no importa, no lo cuento. Em, entonces, a mí como, yo no digo, voy a hacer una elipsis, ya, me ocurre, me ocurre que es elíptica la escritura y yo lo reconozco y digo, me entrego, que ocurra. A mí me daba la impresión, pero esto es una opinión personal porque, bueno, Sí, cada uno tiene su experiencia lectora, pero hablando de la elipsis y de estos relatos que hablan de las relaciones entre padres e hijos, en los relatos sí, hablan los hijos y a mí me daba la impresión de que yo como lector me convertía en el padre y era yo el que tenía que rellenar descubrir lo que faltaba, el contenido que ocultaba la elipsis. O sea, sí, ese es el camino al que me ha llevado, pues, tu uso del lenguaje en los relatos. sí. Es que yo escribo pensando siempre, voy a poner toda mi sensibilidad e inteligencia en mi escritura y seguro llegará alguien que recoja eso, que también sea sensible e inteligente y quiera completar conmigo. Eh, quiera completar, porque siempre pienso, en el colegio nos enseñaron sustantivo adjetivo, ¿no? Perro, blanco, pared, fría, madre, desangelada. O sea, sustantivo con el adjetivo, adjetivo con el sustantivo pegaditos. Pero ¿qué pasa si no trato de controlar eso? Si no pongo nombres, si no adjetivo todo el tiempo. Cada quien completa la imagen como quiere. Entonces, dejarle a las lectoras, a los lectores, la posibilidad de completar es de nuevo donde se cumple la escritura como correspondencia. Yo te doy, tú me devuelves, yo te doy, tú me devuelves. Así. Y es un círculo virtuoso infinito, propiciado por la relectura también, ¿no? La complejidad exige relectura. Pero si yo me esforcé tanto, ¿por qué el otro no? Son relatos que necesitan del lector, claro, para construirlo.
Sí. Totalmente. Venga, a ver si os animáis y hacéis más preguntas. Por ahí. ¿Alguna valiente o valiente? ¿O Yo algún valiente? quería, Venga, Miriam, yo vamos. quería Sí. preguntar si te vas a animar o, no sé si habrás escrito alguna novela o tienes pensamiento de dar el salto a la novela. Aunque yo creo que el relato es más complejo que la novela. Yo, para mí, el relato tiene una construcción mucho más difícil y más compleja que una novela. Aunque la gente piense lo contrario, creo que para mí es más difícil escribir 4 o 5 páginas, condensar toda tu idea y con el lenguaje estructurar todo lo que tú quieres plasmar a una novela. Que una novela tienes 300 páginas y puedes exponerlo de 1000 maneras. Sí, yo depende qué novelas, pero coincido en líneas generales mucho contigo, Miriam, porque imagínense, en una novela estás creando un universo autosostenido, ¿no? Mm. Pero en el cuento estás creando 16, 15, 14 universos, cada uno con su propia mecánica interior y secreta. Entonces sí exige un nivel de dificultad tremendo. La diferencia, yo creo que Lorrie Moore, una vez le escuché decir algo muy precioso: la novela te deja pensando en el futuro y los cuentos te dejan pensando en el pasado. Y me pareció una linda diferencia tener que volver al inicio del cuento para terminar de cerrarlo. Y lo otro sí, terminé hace poco una novela. Ya tengo una publicada, pero hace poquito, después de este libro, terminé una novela. Y 2 libros infantiles. O sea, estoy trabajando mucho con mis talleres y cosas, pero también tratando de... eh, creo que la pandemia me hizo ver claramente, ¿no? Hay una sola vida. Eh, ¿Por qué no estoy escribiendo? Eh, entonces me, me lo jugué más en serio, digamos, pero con el juego por delante, ¿no? Para mí es un lugar donde vengo a divertirme, ¿no? Em, Amigos escritores o amigas escritoras que me ven escribiendo a veces me dicen que soy de las pocas personas que la pasan bien cuando escriben. No sufro nada, les juro, no sufro nada. Y creo que eso es porque me gusta meterme en muchos problemas cuando escribo. Me pongo muchos problemas y digo, ahora cómo los resuelvo sin que aparezca un desarmador de la nada. ¿Cómo los resuelvo sin sacar el Dios es máquina? Entonces me quedo horas en ese de, por acá se va a ir, por acá se va a ir, por acá se va a ir, ¿no? Entonces, yo ahí la paso bien, tratando de resolver el problema que yo misma creé. Eso, eso me divierte. Sí. Katia, no hemos hablado tampoco del uso de la ironía en el libro, que no sé bueno, si a vosotras os parece, a mí, no sé, me ha dado la impresión, no sé si lo utilizas como una especie de salvavidas para el lector, ¿no? Porque ante la crudeza de los temas de muchos relatos, bueno, pues igual que los personajes tienen siempre como un punto de fuga, Ujú. pues que el lector también tenga ese punto al que asirse y en cierto modo pues escapar cuando más crudo lo ve. Sí, sí. Hay algo en lo que yo me acuerdo mucho de esto. Cuando era chica y fui a un velorio y la gente contaba chistes. Y yo estaba súper ofendida por un muerto que no conocía. Y me di cuenta después, como alguien que asistió o sea, a sus propios velorios, a sus propias despedidas, que en la peor circunstancia, eh, una risa te hace olvidar el peor dolor un instante, ¿no? Eh, y eso es lo que busco cuando la ironía se instala en mi texto. Primero que cuando las personas dialogan en los cuentos o en las novelas, no pueden dialogar como en la telenovela. Tienen que lanzarse, es un intercambio de balas, es el lejano oeste. Eh, em, y también acá entre el cine, ¿no?
cuando Darth Vader habla por primera vez, solo habla para decir, soy tu padre. Entonces, que estos hijos pudieran ser sarcásticos, no es el sarcasmo un brillo de la inteligencia, ¿no? En vez de pegar, en vez de insultar, en vez de herir, sarcasmo. Y eso para pensar el lenguaje como un arma, pero un arma que no daña. El lenguaje te defiende, te viste, te permite sostener un argumento, ¿no? Entonces, yo misma me reía en esos instantes. Cuando hay algo irónico, créanme que yo misma me he reído cuando lo he instalado ahí y he dicho, como si fuera escrito por otro, me he permitido el jajaja, ¿no? Y en peruano es, ¿qué pendejo es este? ¿No? Y es muy diferente en Argentina. En Argentina, pendejo es un niño. En Perú, pendejo es alguien que es vivo, que va, no siempre para bien, ¿no? Pero es una viveza podría estar relacionada con cierta sobrevivencia. Entonces, sí, la ironía como un recurso para aliviar una tensión y seguir adelante otra vez. Estoy pensando en un cuento, bueno, en uno de los cuentos, El reino de lo impar, cuando este personaje vive esa experiencia, ¿no? En el mar, que se va encontrando como en un remolino, como casi ahogado, y luego ya cuando consigue salir y dice, si lo cuento no me lo creen, pues el cuento acaba diciendo, más tarde vienen las grúas y despejan todo, dijo una voz dormida. Y ahí, y ahí sí me entró la carcajada por esto, no sé, por lo que tú estás contando, de permitirte ese momento de eso, de tregua en el relato. Sí. E- Ese cuento tiene quizás como doble fin del mundo, ¿no? Porque da cuenta de un fenómeno que ocurre en el mar de Órganos, en Piura, en Perú, que es un remolino, ¿no? Hay un fenómeno que es un remolino. Y lo que te explican antes de meterte al mar es que contra el remolino no vayas a luchar. Que si te atrapa, te dejes pegar al fondo marino. Imagínense, es terrible. No luches y que en un minuto el mar mismo te va a escupir. Y que luchar es la muerte porque vas a perder energía. Imagínense, debe ser espantoso. Yo no lo he vivido nunca. Sí, quizás de niño una vez estuve a punto pero no este vórtice. Y que además hago que el protagonista tenga los ojos abiertos para que todos vean con sus propios ojos y nuestros propios ojos lo que él está pasando, ¿no? Un techo oscuro ineludible, un techo azul oscuro ineludible. Pero luego ese remolino viene acompañado del fenómeno del niño costero, que es cuando ocurren estas lluvias en el norte del Perú en el 2017 y muere mucha gente y queda mucha gente damnificada, el el río termina en el mar, ¿no? Hay quebradas en la playa y este río entra a las casas y arrastra miles de zapatos. Y lo que queda en la orilla son cientos de zapatos, patas de palo y zapato de niña, de hombre, de bebé, y ningún par está completo, ¿no? Entonces, y ahí pensé, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Y pensé, eh, escribir es asociar, ¿ya? Entonces, hay que empezar a vincular cuando uno escribe y permitirse ese capricho de la vinculación. Y ahí no sé por qué me acordé de Auschwitz, que las personas que habían sobrevivido decían, el pensamiento que uno tenía de noche era, ¿quién me va a creer? ¿Quién me va a creer que mis pares, que hombres como yo, me han infligido tal sufrimiento? Y por eso la mitad de los sobrevivientes se suicidan por un fenómeno que se llama, digo, no es un fenómeno, pero es fenomenal llamarlo la culpa del sobreviviente.
Entonces, este chico sale desnudo del mar, desnudo como vino al mundo, a su propio fin del mundo, y para las otras dos personas echadas tranquilas en sus bancas, la vida seguía cuando él ya había sido modificado por eso. Entonces, ¿quién me va a creer lo que he vivido? Es la pregunta de la víctima, ¿no? Y la banalidad que se le responde. Bueno, más preguntas. Venga, Ana. No, yo iba a decir que justo iba a hacer una pregunta de eso y me alegro que lo haya explicado. Bueno, primero decir que me ha gustado mucho, pero que creo que me alegro de que hayas dicho ahora que está hecho a propósito para que se lea más de una vez, porque yo me... Ay, se nos ha ido. La primera... Uy, se me ha ido el vídeo, es que me mata el internet. Ahora. ¿Ahora? Sí. ¿Hola? Sí, se te escucha y se te ve. Lo siento, es que estoy del teléfono y me va No te fatal. preocupes. Se me oye ahora, ¿no? Sí, sí. Sí. No te preocupes que se te oye. Ah, vale. Pues que gracias decir que lo ha hecho a propósito de que se lea más de una vez, porque yo en la primera, la verdad que muchas de las historias me quedé así un poco y digo, tengo que leerlo otra vez. Lo leí otra vez y justo en esta sí que le vi un poco el significado de que a lo mejor estaba siendo un cuento reivindicativo, pero claro, yo no sabía nada del fenómeno este del torbellino en el mar y pensé que a lo mejor podía ser algo con la contaminación de los mares o incluso con inmigrantes que se ahogan y se encuentran los zapatos, porque sí que me di cuenta de eso, de que él salía del mar que casi había muerto y veía a la gente tomando el sol tranquilamente, manteniendo sus conversaciones. Y entonces nada, ya me has respuesto a la pregunta, pero yo iba a preguntarte sobre eso, así que nada, decirte que gracias. No, Ana, gracias a ti porque así como tú no tenías la lectura del torbellino, yo no tenía tu lectura de la contaminación y de los migrantes. Pero es eso justamente, el mar vara cuerpos, ¿no? Y cuando pensemos en Didi Uberman, cuando él dice imágenes pese a todo, pensemos en Agamben cuando dice, toda persona en una foto nos exige saber el nombre de esa persona. ¿Y qué con los zapatos? ¿No nos exige también preguntarnos quién habitó esas suelas? ¿Quién pisó con ellos y los perdió? Y ahí está, y ahí pensé, ¿no? Los zapatos de nuevo vuelve Primo Levi en mi cabeza. Cuando Primo Levi se da cuenta en Auschwitz que él dice, ¿no? ¿Qué es más importante, buscar comida o zapatos? Los zapatos. Sin zapatos no puedes ir a buscar comida, ¿no? El que no se cuidaba los pies moría gangrenado, moría de frío. Entonces él se cuida y se forra los pies. Y cuando atestigué la zapatería del cuento, yo estuve, no fui de ninguna manera una víctima del niño costero, pero yo estaba ahí cuando en ese mar en el que el día anterior me había bañado, cuidándome del remolino, atestiguo la quebrada llenándose de latas de cosas y después, imagínense, primero las ollas, después las tablas de la cama y luego los zapatos. ¿Con qué iba a pisar esa gente? Mi gente, ¿no? Entonces, sí, yo también ahora me lo pregunto, ¿no? Es como en estas playas en las que varan cuerpos o salen personas y hay gente a la que le parece bien que después de estar casi ahogados se les pegue, se les grite, se les maltrate, ¿no? Cuando este mundo se ha hecho de migraciones y no hay un solo apellido que no tenga una impureza preciosa, es decir, que no esté contaminado en el sentido de mezclado, ¿no? Entonces sí, leído así es muy interesante, porque leído con ojos peruanos ese cuento, todo el mundo va a decir niño costero, fenómeno del niño, fenómeno de la niña. Y con ojos españoles, alguien se podría preguntar lo que tú. Así que ahí quizás está, no digo que en mi texto, sino la idea de
universal en un texto, que el conflicto que ocurre te permita asociar a algo que habla de tu propio contexto, de tu propia vida, de tu propia historia. Al final también, haciendo honor al título, la geografía determina también la geografía del lector determina la lectura del relato. Muy bien, exacto. Eso es, sí, eso es. Estábamos, bueno, ha salido al mar también, pero a mí otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención es cómo está la naturaleza presente en todos los relatos y cómo a veces es amenazante o a veces acompaña a los protagonistas. Pues ahí en Casa con cimientos en el río son los insectos, el agua, en el relato Un baño de oro son estas grietas que aparecen en la casa y que el pintor va a remodelar. No sé, me parece un uso bastante, no sé, muy interesante y para el lector un regalo, porque todos esos elementos, por lo menos a mí, me permiten acompañar el conflicto que se crea en el relato. Sí, el otro día, no sé qué periodista me dijo, hay un no lugar en los cuentos, hay como una universalidad en los cuentos, pero claramente está el Perú ahí, en las paredes agrietadas. Perú es sísmico, nuestra narrativa es temblorosa, ¿no? Entonces, en cada cuento hay algo que da cuenta de mi paisaje que por supuesto es urbano, ¿no? Yo no vivo cerca, o yo no vivía cerca del mar, pero el mar es tácito. Los limeños, las limeñas, aunque le demos la espalda al mar, lo llevamos en la nariz. El mar te entra por la nariz en la mañana. Entonces, ¿cómo no dar cuenta pensando la casa, ¿no? La casa es este bloque que aparenta cierta solidez, pero no está ajena a lo que entra de afuera, así como la calle no está ajena a lo que sale de la casa. Entonces, si uno va a escribir sobre casas, ¿no? Hay que dar cuenta de la adentro tanto como de la afuera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la afuera es la amenaza? Pero ¿qué pasa cuando la casa lo es? ¿No? Y ocurre que van a intercambiar eso al mismo tiempo, ¿no? La casa, y por experiencia familiar, lo sabemos bien, es tanto refugio como intemperie, dependiendo en qué momento, ¿no? Es el lugar al que no se quiere volver más o el lugar del que se desearía no haber salido nunca. Es muy ambiguo, ¿no? Y la naturaleza también lo es impredecible, como nosotros mismos. Eh, Nunca sabemos la reacción del otro, no sé si existe la palabra, no sé, inanticipable, no lo podemos anticipar. Entonces sí, la naturaleza está presente desde mi propio paisaje, ¿no? Algo así. Venga, ¿más preguntas por ahí? ¿Alguien? O podéis decir también qué relato os ha gustado más o cuál os ha impactado más. A ver. Sí, hola. Bueno, yo es que digo, no, la verdad es que te tengo que reconocer que me ha costado entrar en los relatos y me ha parecido muy complejo. Pero la verdad es que ahora sintiéndote le voy a dar otra oportunidad porque es que de verdad es súper bonito escucharte, cómo lo explicas, cómo lo has querido montar el libro y demás. Y no sé, nada más que escucharte ahora mismo es un gustazo, de verdad. Así que gracias por este ratillo, que es lo que quería decirte. No, el gusto es mío. El gusto es mío. El tema es ese, que uno no escribe para gustar. No es que Yo no a me haya veces... gustado, No, ¿eh? no, no, lo sé, no lo digo por ti, no lo digo por ti, lo digo como en tanto escritoras o escritores, nunca sabemos quién es tu lector. O sea, no se sabe quién es tu lector, quién es tu lectora, pero la idea quizás para mí, eh, insisto en esta palabra complejizar, ¿no? Hay que atravesar la dificultad, ¿no? Ahí pienso, no por mí ni mucho menos, pero pienso en Freud cuando dijo
he sido un hombre afortunado. En la vida nada me ha sido fácil. ¿No? Entonces, y cuando escribo, me gusta tributar eso, ¿no? Que no sea fácil. Algo así. Pues ya te digo que a mí me ha resultado complejo y algunos me han gustado más que otros, pero es verdad que en general me han resultado muy complejo entrar en ello, además el lenguaje que se nota más que de tu país y demás, pues me ha parecido un poco más chocante y había palabras que no entendía bien hasta que ya les configuraba un poquillo de sentido según el relato y demás. Pero es que, no sé, me está resultando súper bonito escucharte, de verdad. Nada más que la forma en la que lo explicas, cómo lo has construido, cómo lo has... Muy bonito cómo lo explicas, de verdad, que da gusto sentirte. Te agradezco, qué linda, gracias. Pues al hilo de lo que decía Mónica, yo supongo que para ti como escritora escribir estos relatos te ha supuesto mucha reescritura, y supongo que esa reescritura también influye en que el lector tenga que hacer relecturas de los relatos, porque bueno, tiene que ir construyendo contigo el relato poco a poco, y a lo mejor a la primera no es posible, o construye la mitad y no es capaz de construirlo entero y necesita una segunda relectura. O no leerlo. O lo construye a la primera también. Puede pasar. Que también es la... No, hay que leer siempre por placer. ¿No? Hay que defender la lectura con placer, la propia lectura con placer. Así que sí, muy, muy bien. María Belén. Sí, yo también estoy de acuerdo y ha sido un gustazo escucharte, Katia, y se nota que esta conversación es la conversación de una escritora lectora. En todo momento hablas de tus escritores favoritos o traes frases y las conectas con lo que has querido hacer, y quería preguntarte qué lecturas afectaron o influyeron en la construcción de este libro. Sí, sí, te agradezco mucho la pregunta. Para escribir yo leo muchísimo, y ¿saben qué es precioso? Que ocurre un momento en la vida que todo lo que has leído comienza a decantar en tu propia escritura por ríos secretos. Empieza a ocurrir que se cala en cala en tu estilo, cala en tu forma de ver la vida incluso. Esa es la transformación más grande. Entonces, yo aquí le tributo, incluso cuando ya tenía el libro cerrado, yo me reconocí afín. Susan Sontag, Natalia Ginsburg, Vivian Gornick, Hela Skilsen, Henry De Luca. Y pensaba, siempre pienso en este poema Mi madre de Henry De Luca. Insisto en ese poema, es precioso, porque él dice: madre, de ti heredé los ojos claros, no su duelo, no su luto, no su peso. Son 3 traducciones diferentes. Y eso, entonces, todas estas lecturas, cuando empiezas a escribir, ocurren, decantan, y yo pienso que uno llega a la escritura por rebalse. Has llenado el vaso y va a empezar a salir. Entonces es una fuerza de dique roto. Y en esa sedimentación están tus tus anteriores. Entonces, para escribir, aunque parezca que uno ha escrito poco, hay que leer muchísimo. Primero, porque la escritura es un hecho aislado, es un hecho muy independiente. Estás tú contigo. Pero, y acá viene Henry De Luca también, cuando lo escuché, ¿no? Él dijo: cuando uno escribe, sus muertos se le posan como un loro, a mí se me posan como un loro sobre mis hombros. Pero miren la imagen que hizo: pirata, altivo, un pirata con su loro. ¿No? El tesoro es ese, ¿no? Uno escribe con sus muertos y con sus lecturas queridas, ¿no? Entonces yo escribo rodeada de libros. Palabra que me falta, abro un libro y digo: ¡ah, qué linda! Cacofonía, qué linda palabra, la voy a usar.
¿no? Y hago lista de palabras que quiero usar. Y a veces escribo libros solo para usar esas palabras. Acumular, ¿no? La escritura como un acto acumulativo para después, como pajaritos, ¿no? Ningún pájaro le roba el nido al otro, excepto algunos pingüinos, pero, pero las aves hacen el nido pajita a pajita, ¿no? Entonces así veo yo también la propia escritura, conectar pajita con pajita, plumita, esa sobre, ese resto, esa cosa asquerosa, pero un pedazo de plástico en un nido también hay, también ocurre, ¿no? Entonces, eh, sí, eso, escribir es asociar, ¿no? Y es transitar entre géneros también, ¿no? Permitirse la hibridez, la mezcla. Por ahí va. Estamos llegando, bueno, siempre se nos pasa el tiempo volando, yo creo que ya estamos casi en la hora. Y mira, como María del Carmen te ha lanzado un mensaje que sirve casi también como conclusión. Está siendo un auténtico placer escucharte. Muchas veces los escritores no saben interpretar sus obras. Tú lo haces fenomenal. Dominas el lenguaje escrito y el hablado, también sin duda. Y te dice, yo volveré a leerlo seguro. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y bueno, a ver si queréis lanzar alguna última pregunta para Katia y la dejamos ya un poquito descansar. Porque estas cosas sirven luego también para una vez que en el club ves otra lectura del libro diferente a la que tú habías leído, para volver otra vez al libro y bueno, e intentar encontrarla. Así que nada, ¿no tenéis alguna pregunta más? ¿Lo dejamos aquí? ¿Sí? Bueno, vale, parece que sí. Bueno, Katia, pues muchísimas gracias. Yo lo único, iba a terminar diciéndote que el cuento que como le escuché una vez a Mónica Ojeda la expresión y que me encanta decirla, me ha volado a la cabeza, ha sido Correr. De estos personajes que van perdiendo y que se quedan postrados, como tú dices, como cruceros, creo, como cruceros parados cada uno en su cama y sin posibilidad de interactuar entre ellos. Me ha parecido fenomenal. Maravilloso. Sí, creo que es mi favorito también. Porque es el que más me costó. Es el que más me costó. Pero si uno puede decir de sí mismo con cariño, sí. Para mí también es el que más me gusta porque es el más irónico también. Hay mucha ironía ahí, eso. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y cuídense mucho. Sigan sanos y sanas. Ojalá que esto pase pronto. Ojalá. Y bueno, si esto acaba pronto y Igual. si no sé si tienes pensado venir a la Feria del Libro de Madrid o bueno, si las circunstancias pues se dan. Pero en cualquier caso, si no es este año cuando se den las circunstancias y vengas a España, pues nada, que sepas que con tu próximo libro, pues ojalá podamos hacer algo presencial aquí. Encantadísima, ¿no? Yo no estoy vacunada todavía y quiero esperar tranquilamente mi turno. Entonces, cuando esté vacunada ya viajaré distancias más largas, porque más que miedo a morir yo, tengo miedo a hacer algo contagiante y no soportaría, soy tan culposa que creo que no soportaría vivir con eso. Bueno, mil gracias, cuídense mucho. Un besito, que estén bien. Muchas gracias, un Antes gusto. no vayáis, Igualmente, adiós. el próximo libro, Todos pájaros, vamos a leer teatro, pero espero que nos dé miedo leer teatro, porque bueno, yo creo que el club de lectura es para leer lecturas que pican y lecturas diferentes, y además en este caso la obra de Guatimo Watt, Todos pájaros, que edita La Uña Rota, que Carlos Rodríguez, el editor de La Uña Rota, estará con nosotros, pues es una obra de teatro tan deliciosa, tan absorbente, que se lee como una novela casi. Así que nada, 15 de julio a las 8 de la tarde y ya tenemos un montón de pájaros aquí en la librería. Bueno, Qué pues lindo.
Pues muchas gracias a todos. Vale. Katia. A ustedes, cuídense. Hasta Venga, pronto. adiós. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós. Chao. Gracias. Adiós. Chao. Gracias, hasta luego.